Perashat Balak. Esta semana Balak se dio cuenta que había que hacerle guerra a Israel. Pero él sabía, porque todo el mundo escuchó lo que salieron de Egipto y todo lo que pasó lo iba pasando en el camino. Incluso en ese tiempo no había internet, la gente sabía comunicarse, muchas otras maneras de comunicarse. Yo quedé asombrado hace un tiempo atrás de que los árboles se comunican, pero ellos se comunican por debajo de la tierra, tienen conexión a través de las raíces, y se mandan información y se ayudan y viven en comunidad. Es una cosa asombrosa. Nosotros a ese mundo no tenemos acceso, porque aunque pudiéramos conocer la información que se manda, no tenemos cómo desprenderla, cómo deducirla. Cosas generales se pueden saber, como lo que dicen ellos, que se ayudan unos con otros. En los bosques. La comunicación es algo intrínseco en la naturaleza, porque de esa manera nos comunicamos. Balak sabía lo que pasaba, y él se dio cuenta, que todos salían a la guerra con Israel en una forma natural. Guerra. Agarraban cada uno sus espadas y salían a la guerra. Ahí el que ganaba, el que tenía mejor estrategia. También el número afectaba mucho. El miedo afectaba mucho también. El miedo viene de esto que se llama lo que la gente cree que es. Y ahí ya se había comunicado que era muy fuerte, que había vencido a los más grandes. Así que tenían miedo. Entonces Balak tuvo que pensar qué hacer con eso. ¿Cómo hacerlo? Porque si lo enfrentaba como todos, la opción de que iba a perder era muy grande. Porque había una concepción de eso, que podía perder. Uno siempre, cuando tiene algo que hacer, uno siempre tiene que estar en forma completamente positiva. Si uno piensa que hay opción de perder, no se meta en eso. Porque finalmente va a perder. Uno se mete a una pelea o a una guerra cuando uno va a vencer. Y si no, no se mete. Y eso fue lo que quería hacer Balak. Y Balak conocía que había un señor que se llamaba Bilam. Y ese Bilam era un profeta. Y como Israel, todo esto fue hecho por Moshe, porque también eso se sabía. Balak dijo, voy a buscarme un profeta. Y se buscó su profeta, que era Bilam. De hecho, pareciera ser, está escrito en Hazal, que Bilam tenía la altura de Moshe, que Hashem le hizo a los Goim un profeta, para que no dijeran que Hashem tuvo más garantías que el resto, y porque Hashem le hizo a él un profeta y a ellos no, entonces le hizo Bilam. Ahora, una cosa que hay que entender, que Bilam nunca tuvo las revelaciones y los lugares donde llegó Moshe. Porque Moshe Rabbeinu llegó a eso, no porque un día Hashem se le presentó y se lo reveló. Hubo un trabajo desde Abraham Avinu hasta Moshe. 6 generaciones es mucho tiempo, 6 generaciones de líderes espirituales enormes. En cambio ellos no tenían eso. De hecho, fíjense lo siguiente, que Bilam se pregunta, ¿qué diferencia había con Bilam y Moshe? Moshe andaba en un burro, también el Mesías viene en un burro. En cambio Bilam andaba en una burra. De eso se entiende, muy interesante, la palabra burra en hebreo significa materia. Hamor y la palabra Homer tienen la misma raíz, tienen distintas vocales, pero la misma raíz.
o las mismas letras en los distintos puntos. Las vocales son puntos. Y eso significa que entre dos cosas que son iguales, uno es masculino y otro femenino, el Hamor es masculino y el Atón, que es lo que andaba Bilam, es femenino. Entre lo masculino y femenino hay conexión. El mundo está hecho, todo, incluso los mundos espirituales están hechos de masculino y femenino. Y la relación que tiene es que el masculino recibe de los lugares donde se quiere recibir la energía espiritual y se la transmite a lo femenino. Aquí todo es espiritual, nadie venga con cuentos aquí, todo es espiritual. Los niños, por ejemplo, son espirituales completamente. Lo espiritual está codificado en la gotita esa, en esa gotita ahí está codificado. Y si eso entró por la cabeza de arriba. Yo lo he explicado esto otras veces. Aquí todo es espiritual. Entonces, esa conexión espiritual es necesaria. Por otro lado, esa conexión espiritual demuestra que Moshe andaba en un burro, y también, bueno, David y todo lo otro, y Abraham vino, andaba en burro. Eso nos refleja que ellos se subían sobre la materia, sobre el burro, para alcanzar las emanaciones espirituales que vienen del cielo y entregarlas al mundo. Porque todo el objetivo era subirse sobre el burro y usar al burro, no darle al burro. En cambio, Bilam, el Atón que tenía, que una burra, no sé si la burra existe, pero la burra sí debe existir. Ella, que es lo femenino del burro, Bilam la tenía de señora. Y una vez, hace muchos años, cuando era niño, escuché por ahí dos goim hablando, y uno hablaba del otro, que él tenía cosas que tenía una burra. Y eso refleja que lo que quería Bilam era para la materia. Él no quería subirse a la materia para despegarse de la materia, como andaba Abraham vino y nuestros otros profetas, que ellos estaban sobre la materia. No, él estaba conectado con la materia, estaba conectado con este mundo. Lo que él quería era agarrar algo para este mundo. Y esos son los goim. Los goim no se preguntan más allá. En el judaísmo no existe no preguntarse más allá. En el judaísmo todo el objetivo del judaísmo es llegar a un estado espiritual tan grande que después que nos salimos de este mundo logremos gozar de esa espiritualidad como lo están haciendo Abraham, Isaac y Jacob y todos nuestros antepasados que lograron llegar a los niveles necesarios. Todos ellos están gozando de la luz de la divinidad. Siva Shekhinah. De eso están gozando. ¿Y qué es lo que es la luz de Hashem? Información de Hashem. ¿Y de dónde tenemos información de Hashem? En la Torah. Por eso nos está permitido tener placer con el estudio de la Torah. Porque es algo que yo mismo me lo provoco cuando estoy estudiando. En este mundo la expresión más grande de espiritualidad que uno puede llegar es el estudio de la Torah. En cambio los goim no tienen eso, ellos no están estudiando, ahí nadie estudia. A lo mejor hay algunos que estudian ahí, pero estudian para aumentar las cosas materiales, como Bilam. Entonces la verdad es que la revelación que tuvo Bilam no fue del mismo nivel de Abraham Avinu, pero sí tuvo una neviut del mismo nivel de Moshe Rabbeinu. Esa fue la que tuvo en cuando él al final subió
a los montes, cuando hizo los sacrificios y cuando Hashem se reveló y le dio las bendiciones que le puso en su boca. Ahí la tuvo, ese fue el momento. Eso es lo que nos explica Hazal. No vayan a pensar que era un señor que estaba tan alto en espiritualidad. No, los goyim no tienen esa opción. Un ejemplo. Según nuestra tradición, Abraham Avinu tuvo más hijos después que murió Sara. Esos hijos se fueron hacia el oriente. Así está escrito en la Torá. Y interpretan nuestros antepasados de que eso que ellos se fueron al oriente, ellos llevaron el conocimiento que le dio Abraham Avinu. Dice que Abraham Avinu les dio regalos. Esos regalos fueron regalos espirituales. Y le enseñó ciertas partes de espiritualidad. Y más bien dicho, nosotros le llamamos hoy día Kabbalah. La palabra Kabbalah significa recibir, de lo que recibieron. De hecho, muchas veces hay opiniones que escribió el libro, muy, muy importante en Kabbalah, un libro básico, muy difícil de entender porque está escrito en tiempos que no tenían el lenguaje que tenemos nosotros, digamos, todas son cosas muy, muy cerradas y escondidas, que se llama Sefer HaYetzirah. Hay tradiciones que dicen que lo escribió Abraham Avinu. Él les dio conocimiento de eso. Esos fueron los regalos que les dio. Y el conocimiento que les dio es de las almas, que tenemos almas. Ellos deberían haber agarrado ese conocimiento, haberse perfeccionado, para tener conocimiento más del alma y para entender lo que uno viene a hacer al mundo. En cambio no hicieron eso. Ellos montaron una teoría que todo es un problema de un ciclo natural. Se pegaron eso es pegarse al Elohim. La palabra Elohim es Teva. Teva es ciencia, es la ciencia hoy en día. La justicia fue, digámoslo en otra palabra, creación. La creación nos muestra el interior de lo que está pasando. Nos muestra solamente la exterioridad de lo que está pasando. La cara, no lo que hay adentro. Lo que hay detrás de la cara, digamos el pensamiento, para que sea más claro. Solamente como ejemplo. Ellos se dedicaron eso para eso. ¿Y qué es lo que es? Bueno, es todo un ciclo. Uno viene aquí, pasó el ciclo y se fue a la tierra, de la tierra ahí se pudrió, se hizo polvo, vino una semilla, sembró esa semilla, empezaron a subir los pedacitos, y de paso hizo pasto, de pasto lo comió la vaca, y de paso a la vaca, y de la vaca pasó al hombre, y volvieron el ciclo, y sigue el ciclo. Y también ellos entendieron de que la realidad es simplemente un agreement. Agreement significa la realidad es una... ¿Cómo explicar lo que es un agreement a la gente que no ha escuchado eso? En hebreo se dice una askamá, y en español se dice un acuerdo. Es un acuerdo. Yo tengo aquí en este minuto un vaso en mi mano, eso se llama vaso, y lo llamamos vaso porque todos vivimos en un mundo con el mismo, un agreement, con un acuerdo, que a esta cosa, a esta experiencia yo le llamo vaso. Pero eso es solamente un acuerdo. Siempre me acuerdo, cuando era bastante más joven, era niño, a lo mejor las calles a mí me asombraban, porque yo pensaba, ¿qué pasaría si esta calle no estuviera aquí, yo era una calle más arriba o más abajo, más al lado? Y de ahí yo me fui dando cuenta que todo esto es un acuerdo. El mundo que tenemos nosotros es una construcción de nosotros. No es que el mundo sea así. El mundo tiene cosas las cosas que son así son las cosas que se hicieron solas. Los árboles que se hicieron solos. Hoy en día el mundo está haciendo algo que se llama ingeniería genética. Con ingeniería genética están haciendo un mundo distinto. Están desarrollando, usando la inteligencia. ¿La inteligencia de dónde viene? La inteligencia no es la gran fuerza. La inteligencia es un instrumento
que está escrito en la Torá, que la palabra Arum significa inteligencia. La serpiente era la más Arum que había en toda la naturaleza, el animal más Arum, era el más inteligente. Hoy, en el Zohar está escrito que los animales hablan. En el Zohar está escrito que los animales en el tiempo antes del primer pecado eran como los hombres. Y desde ahí arriba estaba la serpiente. Y la serpiente, y bueno, entonces el hombre, ¿qué es lo que era? El hombre no era animal. Antes. Era completamente espiritual. El hombre no fue hecho en este mundo, fue hecho en un mundo más arriba que se llama Odama Yetzirah, donde hay solamente conceptos. Conceptuales. Éramos completamente conceptuales. Eso hay que desarrollarlo algún día más para que se entienda mejor. Pero no es el momento. Como la mayoría de las cosas que uno dice no es el momento, pero poco a poco las va hablando. Eso, que la serpiente era más inteligente que los animales, era más inteligente que el hombre, por supuesto. Porque la gran herramienta en este mundo no es la inteligencia. La gran herramienta de este mundo es la fe. Yo el día que entendí el concepto de Hashem, me cambió la vida completo. Vi el mundo completamente distinto. Empecé a vivir en un mundo completamente distinto. En un mundo donde cada cosa que está pasando es un milagro. Pero si yo borro de mi programa ese concepto, entonces el mundo es otro. Un mundo frío, un mundo de una piedra. Los sentimientos son solamente una cosa para que funcione. Digamos, a mí me gusta la comida para que yo coma mañana de nuevo. El matrimonio en sí mismo ya no existe. Es simplemente para tener familia. Bueno, para tener familia hay que podemos tener bancos donde se hacen. Y las frutas están hechas con ingeniería genética. ¿Quién hizo ese mundo? Ese es el mundo de la serpiente, de la inteligencia, no de la fe. Con fe todo funciona, todo anda. Lo borraron. Borraron la fe en este mundo. La gente, conozco, está lleno. Gente que se pone equipa, se pone sombrero, que reza todos los rezos. Pero los hijos están estudiando en la universidad, no están estudiando en yeshiva. Están estudiando la religión de la serpiente. Aquí en Israel hubo alguien que vino y sacó la teoría de la evolución de lo que enseñaba en el colegio. Y se armó el escándalo. La Corte Suprema, que son los que mandan aquí, se opusieron completamente, pero son todos masones, son todos ateos. Dijeron que no, que era imposible, que eso no se podía hacer. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque la evolución es la base, el pilar, donde está parada toda la ciencia. Está bien, pero eso es mentira, tiene probabilidad cero. La ciencia entera está parada sobre una mentira. Completamente toda. Y yo tengo otro ejemplo que no lo veo, no hay tiempo ahora para seguir. Lleno de ejemplos así. Bueno, escrito, ten emet le Jacob. Dale la verdad a Jacob. Porque la verdad es fe, no es conocimiento. El conocimiento es inteligencia. La inteligencia es el arma de Esav. Eso es lo que da Esav. La mentira. ¿Y Esav? ¿A quién servía Esav? Yo tengo un artículo escrito sobre eso, claro, en hebreo. Esav adoraba a la serpiente. Así que simplemente pruebas de Hazal. El primer hombre pasó lo mismo. Dejó de creer en Hashem y creyó en la serpiente. Eso te Teshuvá, porque me parece después. ¿Cuántas Teshuvá? Bueno, él vio a Hashem, estuvo con Hashem, así que la cosa puede ser grande. Puede ser que realmente llegó a una Teshuvá completa, lo que nosotros no podemos. Pero el asunto es fe. Entonces esta gente que se fueron al Oriente, ¿a qué se dedicaron? Bueno, los más grandes se dedican a hablar de que este agreement que hay, este acuerdo, es solamente un acuerdo, entonces yo me puedo salir del acuerdo. Y se la pasan la vida entera enterrándose 40 días debajo de la tierra y no morirse. Porque rompieron el acuerdo. Porque en eso que uno se muere adentro, debajo de la tierra, es un acuerdo, un agreement, de acuerdo a estas teorías.
Y se pasan la vida entera entrenándose para traspasar una pared. Porque la pared es un acuerdo. Y un acuerdo social que está metido en mi programa. Entonces yo cada vez que paso por ahí voy a chocar. Entonces si lo borran, lo pasan. Usted se va a decir, uy, pero qué maravilla, qué lindo, yo voy a hacer esto. No, porque eso no es el objetivo de la vida. Ese no es el objetivo de la vida. El mundo es así, el mundo así, en este mundo, en esta caja que cada vez nos están haciendo una caja más fuerte y más grande. Sobre todo hoy en día con el nuevo orden mundial y todas esas cosas, están cambiando los conceptos, encerrándolos en conceptos que somos animales. Y que nadie vale nada, solo que vale el sistema. Bueno, en este mundo ellos tienen que hacer, no hay objetivo, que es lo que entonces yo me paso la vida entera borrando de mi cerebro, de mi conciencia, borrando el concepto de pared, y yo voy a pasar por el otro lado. Y capaz que pasen, yo no sé, pero eso no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es otro. El objetivo de la vida es mejorar mi alma. Y la única forma de mejorar mi alma es a través de cumplir la mitzvot. Pero hay que cumplir la mitzvot como se debe, no así salteándosela así, no. Cada mitzvah es un mundo enorme. Cada mitzvah es un mundo enorme. Imagínense, alguien me preguntó esta semana me escribió que lo que había hablado la semana pasada, lo que mandé la semana pasada, que era el mismo tema que lo que hablé hace un año atrás en esa pedachada, no eran lo mismo. Bueno, yo sé que una persona que me escribió era muy estudiosa y se preocupa mucho de estudiar todo lo que la lee, escucha varias veces. Muchas personas me han escrito que leen muchas veces porque a veces les cuesta entender, pero finalmente quedan muy felices. Y a esa persona me lee todo lo que yo escribo o lo que hablo, y me escribe que no es lo mismo. Entonces yo le contesto, mira, sí, claro que no es lo mismo. Porque cada vez entendemos más. Cada día uno estudia más. Cada año la Torah que yo leo es una Torah distinta porque tengo más conocimiento. Pero no solo eso, sino que dice, por cada letra de la Torah hay 600.000 interpretaciones distintas a lo que se está hablando. Asombroso, ¿eh? Millones de interpretaciones. Arizal una vez estaba durmiendo y lo despertó su estudiante cuando entró fuera el Shabbat. O lo escuchó y despertó, porque no se acostumbra a despertar a alguien que está durmiendo, por no molestar. ¿Y qué estaba soñando? Estaba viendo Kedushim de Torah. Pero si yo hablara toda mi vida, todas las generaciones, no sería capaz de contarte lo que estoy viendo. Imagínense la cantidad de Torah que hay. Y todo esto está en la Torah. Está todo codificado en la Torah. Entonces, si una persona, con cada tema, uno puede escribir millones de interpretaciones. ¿Cómo uno sabe que son bien o no mal? Bueno, eso hay que buscar, porque uno tiene que hablar, tiene que estar metido dentro del sistema. Entonces Bilam no tuvo esa opción. Y la pregunta es entonces, ¿qué quería Bilam? Si él sabía, y Hashem le dijo, tú no vas a decir nada que no sea lo que yo te ponga en tu boca. Y partió. Balak le dijo, lo vas a maldecir. Porque sabía que con una maldición podía destruir a Israel. Porque la fuerza está en la palabra. Y eso lo he hablado varias veces últimamente. Recuerden que cuando Moshe no le habló a la roca para que saliera agua, sino que le pegó, él nos condenó a nosotros a estar aquí todavía en esta realidad, porque podrían habernos mandado por otra realidad en la cual no hemos recibido la Torah de Etzhaim a la entrada de la tierra de Israel junto con Moshe, y ya se hubiera acabado todo el problema con la serpiente. ¿Por qué? Porque tenía que haberle hablado, porque tenía que haber pasado a Israel a otro nivel. Lo más probable es que Moshe Rabbeinu no sabía que capaz que el Erev Rav no hubiera sido capaz de esto. Puede ser. Así que ahí la única opción que había ahí era esa, no había otra opción. Porque se hubieran echado a perder, no hubieran sido capaces de recibir eso. Como lo que pasó cuando salieron de Misraim. Cuando salieron de Misraim murió el 80% de los Yehudim en la plaga de la oscuridad. Porque el alma de ellos no podía soportar la realidad a la que se iban a someter. Entonces Bilam fue para allá
a lo que Hashem le iba a decir. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo Balak, yo voy contigo. No, quédate aquí. Porque capaz que Hashem venga y yo te voy a contar lo que me dijo. Es una cosa muy extraña. Yo te voy a contar, ¿por qué te voy a contar lo que me dijo? Y subió. Y encontró a Hashem. Y Hashem le puso las palabras y bendijo a Israel. ¿Con qué lo bendijo? Le dijo, qué bellas son tus moradas, Israel. Qué harto recato hay. Hassan nos dice que las casas estaban construidas de cierta manera que nunca se podía mirar de una casa a otra. Inmediatamente bajó Bilam, habló con Balak y le dijo lo que le dijo: hace guerra con Israel. ¿Qué guerra? No guerra con armas. Manda a las mujeres de Midian, mándalas a la calle, que provoquen a Israel. Y eso fue lo que hicieron. ¿Qué es lo que vio? Que la fuerza de Israel era el recato. Era que las casas no se veían unas con otras, que la gente andaba vestida con el sniut, que las mujeres se cuidaban de no hablar, que las mujeres se cuidaban que no las miraran. Hoy en día, por el contrario, hoy hay un justo mundo al revés. Las mujeres andan buscando que las miren. Nuestra fuerza no está en eso, nuestra fuerza está en lo contrario de eso. El Mesías va a venir solamente por mérito de las mujeres del recato. Por ahí va a venir el Mesías. Las mujeres lo van a traer, pero tienen que hacer lo que hay que hacer. El recato. Y con eso lo destruyó. El presidente de una tribu, Simbri, de la tribu de Shimón, se estaba ahí casando con la hija de uno de los príncipes de Midian. En instantes pasó todo eso. La gran destrucción, eso es lo que trajo Bilam. Pero Bilam estaba preparado para eso. El señor estaba casado con la burra. Eso fue lo que fue a hacer Bilam. Bilam fue a conocer los pilares de la construcción del pueblo judío. Hay lugares, por ejemplo, en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, en una comunidad que Eitzel se llama, que ahí hay calles para hombres y calles para mujeres. Los hombres van por un lado de la calle, las mujeres por el otro. Y ahí está el éxito que tienen. El recato es nuestro pilar. El pilar que sostiene al pueblo de Israel por toda la historia. La Gemara nos dice que en un duelo, cuando se estaba llevando a enterrar a una persona muy querida por toda la comunidad, estaban los hombres y mujeres separados. Es que podíamos pensar que a lo mejor, bueno, con el tremendo dolor que había ahí, no había necesidad. No, sí hay necesidad. Hay necesidad que no estén juntos. Hay necesidad que haya mejitza, que haya algo que separe a los hombres de las mujeres. Y la verdad, los hombres vemos un mundo y las mujeres ven otro mundo porque tenemos distintas herramientas para ver el mundo. Completamente distintas. Las que tienen herramientas para educar a los hijos son las mujeres. Las que le enseñan a hablar a los hombres, a los niños, son mujeres. Las que les dan la estructura mental son las mujeres, no los hombres. Los hombres no podemos hacer eso. Porque tenemos otra estructura, tenemos otra cosa. Tenemos otro objetivo. Pero en este mundo cada uno tiene su objetivo. Cada uno vino a este mundo a cumplir una cosa, a mejorar el mismo. Si una mujer, ese alma llegó y fue mujer, es porque eso es lo que su alma necesita, ser mujer, no rebelarse a eso. Y lo mismo un hombre. Un hombre vino a este mundo y el Señor no es tan inteligente, no puede rebelarse a eso.
Hay que aceptarlo, pero cumplir lo que uno vino a hacer. Busca lo que tú puedes hacer. Estudia la Torah que tú puedes estudiar. Hay 600.000 por cada letra opciones para la Torah. Y está tu opción. Cada uno de nosotros tiene su propia opción. Pero todo con un enorme recato. Shabbat Shalom, y que haya mucha brajá, mucha alegría, y que Hashem nos mande el Mesías, Amén.